A ver, pensemos en una situación que yo creo que a casi todo el mundo le suena, ¿no? Una entrevista de trabajo, el inicio de una terapia, o simplemente ese momento en que te preguntas, ¿quién soy yo realmente? En todos esos casos, aparece una herramienta que promete darnos un mapa de nuestra forma de ser, el test de personalidad. Pero claro, estas herramientas plantean una tensión que es fascinante. Por un lado está el intento científico de crear un mapa preciso de quiénes somos, y por otro, Y por otro, nuestro instinto, muy humano, de presentar la versión de nosotros que queremos que el mundo vea. exacto. Hoy vamos a analizar a fondo las llamadas pruebas subjetivas de personalidad, para explorar precisamente esa lucha. Justo, el objetivo es desentrañar qué las hace objetivas, para qué se usan en situaciones donde, bueno, las consecuencias son reales. Y sobre todo, cómo se enfrentan al mayor de los desafíos, que la persona que responde no siempre es, digamos, completamente sincera. De acuerdo, pues vamos a analizar esto a fondo. Empecemos por esa palabra, objetiva, porque cuando la oigo pienso en algo infalible, sin sesgos, pero en psicología eso suena imposible. ¿Qué significa realmente que una prueba de personalidad sea objetiva? Es una puntualización clave, sí. La objetividad aquí no se refiere a una verdad absoluta o a la ausencia de interpretación. Se refiere a algo mucho más práctico, la corrección. Estas pruebas tienen un formato muy estructurado, con opciones de respuesta cerradas, como las escalas tipo Likert, que van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, o el clásico verdadero-falso, O sea que la objetividad no está en el resultado final, sino en el proceso. en la mecánica. Justo ahí. Esto permite que la puntuación sea mecánica, sistemática y, muy importante, replicable. Se reduce al mínimo la subjetividad de la persona que evalúa. Del psicólogo, por ejemplo. Exacto. A diferencia de una prueba proyectiva, como la de las famosas manchas de tinta de Rorschach, donde la interpretación del profesional es fundamental, aquí el sistema está diseñado para que la puntuación sea la misma, la corrija quien la corrija. Es un sistema estandarizado. Entendido. Y esta estandarización me hace pensar en dónde las vemos. Porque más allá de los test de revista, ¿cuál es el campo de batalla real de estas herramientas? Pues sus usos son muy amplios, pero si los agrupamos, vemos que casi siempre aparecen en momentos cruciales. La primera y más habitual es la evaluación clínica. Los psicólogos las usan como parte de un proceso diagnóstico para establecer una línea base al empezar una terapia y luego monitorizar el progreso. Vale, para tener una foto inicial y ver si el tratamiento está funcionando. Eso es. También son clave en contextos forenses. En un juicio, por ejemplo, donde necesitas aportar datos robustos, su estandarización aporta un criterio muy sólido. Claro. El segundo ámbito es la orientación personal y vocacional, para ayudar a identificar estilos que puedan encajar mejor con ciertas carreras. Y el tercero, que muchos conocen, es la selección de personal. El temido test de la entrevista de trabajo. El mismo. En recursos humanos se usan para predecir el ajuste de una persona a un puesto, su potencial de liderazgo o incluso para detectar riesgos de conductas contraproducentes. Y la cuarta pata, que lo sostiene todo, claro, es la investigación. Son la base para los estudios que buscan relacionar rasgos de personalidad con todo tipo de variables. O sea que si lo sintetizamos, más allá de la orientación, el uso real de estas herramientas es en momentos de alta tensión. Un diagnóstico, un juicio, buscar trabajo, son herramientas para tomar decisiones importantes, no para pasar el rato. Has dado en el clavo. No son un juego. Son instrumentos psicométricos con consecuencias reales. Y precisamente por eso, supongo que no hay un único test para todo. No será lo mismo el que se usa en una consulta que el que te pasan en una empresa. ¿Cómo se organiza este universo de pruebas? Globales. Su objetivo es ofrecer un perfil psicológico general, un mapa completo de la personalidad. Evalúan múltiples dimensiones a la vez. Piensan ellos como un gran angular que intenta capturar todo el paisaje. ¿Y la alternativa sería? La alternativa son las pruebas de dominio específico. Estas son como una lupa. No buscan dar una visión completa, sino que se centran en un único rasgo. por ejemplo? Por ejemplo, la ansiedad, la autoestima o la impulsividad. Son más breves, muy focalizadas y muy útiles para investigaciones concretas o para profundizar en algo que ha llamado la atención en una prueba global. Hablemos de los grandes nombres de esos inventarios globales.
En las fuentes se menciona mucho el modelo de los 5 grandes o Big Five. Suena como a los vengadores de la psicología. Es una buena analogía, la verdad, porque es uno de los modelos teóricos más consolidados con más respaldo empírico. El instrumento más representativo de este modelo es el NEO-PIR. Evalúa 5 grandes dimensiones: neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Suena muy completo, pero ¿no corremos el riesgo de simplificar demasiado? ¿Reducir la infinita complejidad de una persona a solo 5 dimensiones? No sé, ¿no es un poco como intentar describir un cuadro de Picasso usando solo 5 colores? Es una objeción excelente y es precisamente lo que hace que el NEO-PIR sea tan potente. No se queda en esos 5 grandes factores. Su nivel de detalle es lo que lo diferencia. Cada una de esas 5 dimensiones se descompone en 6 facetas específicas. A ver, ponme un ejemplo para que lo entienda. Claro. Tomemos neuroticismo, que a grandes rasgos mide la inestabilidad emocional. El test no se queda ahí, mide por separado la ansiedad, la hostilidad, la depresión, la timidez social, la impulsividad y la vulnerabilidad al estrés. Para un momento, o sea que si mi perfil dice que tengo un neuroticismo alto, no solo me dice eres inestable, sino que puede señalar que mi problema principal es la ansiedad social, pero que no tengo problemas de hostilidad, por ejemplo. El nivel de detalle es casi quirúrgico. Vamos, te da un mapa de tus puntos débiles exactos. Exactamente. Te da el cómo y el dónde de ese rasgo general. Ofrece un perfil increíblemente matizado. Por eso es tan valioso en clínica y en autoconocimiento. Vale, entiendo la potencia de ese modelo. Pero otro que suena mucho, sobre todo en series y películas, es el MMPI-2. Y siempre parece tener un enfoque más oscuro, más clínico. Totalmente. El MMPI-2, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, se diseñó originalmente para la detección de psicopatología. Aunque evalúa rasgos de personalidad, su fuerte está en el ámbito clínico y sobre todo forense. Se usa para identificar perfiles que puedan sugerir patrones de depresión, paranoia, desviación psicopática. Claro. Y claro, si lo usas en un juicio, tienes que asumir que la persona puede no estar siendo del todo sincera. Justo. Puede que intente parecer más normal de lo que es, o incluso al revés, ¿no? Más inestable para evitar una condena. Por eso, lo más revolucionario del MMPI-2 no son tanto las preguntas sobre personalidad, sino las trampas que tiene para detectar la falta de sinceridad. Sus famosas escalas de validez. Ahí quería llegar, a las trampas. Esto me lleva a la pregunta clave. ¿Se puede engañar a un test de personalidad? Es que es casi un instinto humano. Si te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿te estresas con facilidad? ¿Quién va a decir, sí, a la mínima me subo por las paredes? Todos intentamos dar nuestra mejor versión, aunque sabemos que no es la verdad absoluta. La pregunta es si el test es más listo que nosotros. Es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta corta es que los creadores de test son muy conscientes de ese instinto. Hay 2 fenómenos principales que se intentan controlar. Por un lado está lo que llamamos la dirección de respuestas, que son tendencias, a veces incluso inconscientes. Uno es la aquiescencia, la tendencia a decir sí o verdadero a todo. Otra es la deseabilidad social, que es responder lo que se considera socialmente aceptable. El clásico, me encanta trabajar en equipo aunque prefieras trabajar solo en una cueva. Ese mismo. Y el segundo fenómeno es más directo, el falseamiento. Aquí ya hablamos de un intento deliberado y consciente de dar una impresión favorable o como decías, desfavorable. Es lo que llamamos fingir o mentir. Bien, ¿y cómo se combate esto? ¿Qué estrategias ingeniosas ponen los test para pillar a los que no son sinceros? Y aquí viene lo bueno, que son las defensas que meten en el propio test. Algunas son realmente ingeniosas. La primera se basa en la frecuencia empírica. Se incluyen ítems que describen conductas o pensamientos que la gente, en la vida real, muy raramente tiene. Por ejemplo, una afirmación como «nunca me he enfadado con nadie» o «leo todos los editoriales del periódico cada día». Frases que suenan virtuosas, pero que son estadísticamente casi imposibles. Nadie es tan perfecto. Nadie. Si alguien responde afirmativamente a muchas de estas frases atípicas, salta una alarma. El perfil sugiere un intento de dar una imagen irrealmente positiva. En el MMPI, esta es la base de la escala L, de lie o sinceridad. Vale,
La primera trampa es buscar la perfección sospechosa. ¿Cuál es la segunda? La consistencia. Se incluyen pares de ítems que miden exactamente lo mismo, pero están formulados de manera muy diferente. A veces uno en positivo y otro en negativo, y separados por decenas de preguntas en el cuestionario. Ajá. Por ejemplo, al principio te pueden preguntar, disfruto mucho en las fiestas animadas, y mucho después, prefiero las reuniones tranquilas a los grandes eventos. Y si respondes verdadero a las dos, hay una contradicción clara. O no estás prestando atención o intentas dar una imagen que no se sostiene. Indica inconsistencia, exactamente. La tercera estrategia es el equilibrio de los ítems. Para neutralizar esa tendencia a decir que sí a todo, la aquiescencia, se redactan preguntas en dirección positiva, como me gusta estar con gente, y negativa, prefiero pasar el tiempo a solas. De esta forma, alguien que dice sí a todo no puntuará artificialmente alto en extraversión, porque sus respuestas se cancelan entre sí. Es una forma inteligente de anular un sesgo de respuesta. Y creo que queda una cuarta, que me parece la más astuta de todas. Es la de elección forzada. Aquí se le pide a la persona que elija entre dos afirmaciones que son igualmente deseables socialmente. Por ejemplo, ¿Cómo cuál? ¿qué te describe mejor? ¿Soy una persona muy trabajadora o soy una persona muy honesta? Ambas son positivas, no hay una respuesta correcta. Claro, te obliga a priorizar. No puedes quedar bien en todo. Te fuerza una elección más genuina sobre qué valoras más, haciendo mucho más difícil proyectar esa imagen idealizada y perfecta. Has captado la esencia. Y volviendo al MMPI-2, sus escalas de validez, como la L de sinceridad, la F que detecta respuestas muy atípicas y la K que mide actitudes defensivas, están diseñadas para combinar estas estrategias y alertar al evaluador. Cuidado, los resultados de esta persona deben interpretarse con mucha cautela. Es fascinante. No es solo un cuestionario, es un campo de minas diseñado para detectar la falta de sinceridad. Y esto me lleva a la última pieza del puzzle. Después de ver cómo funcionan y cómo se protegen, la pregunta es ¿cómo se llega a crear un instrumento tan complejo? ¿Cómo se construye un test de personalidad desde cero? Es una gran pregunta, porque la filosofía de construcción lo cambia todo. Hay distintos enfoques. El más intuitivo es el método racional o de contenido. Básicamente, un experto redacta preguntas basadas en el sentido común sobre el rasgo que se quiere medir. Si quieres medir la sociabilidad, pues preguntas sobre fiestas, amigos, hablar en público. Es el más obvio y, por lo que hemos visto, también el más fácil de engañar, ¿no? Porque las preguntas son muy transparentes. Exacto, es su gran debilidad. Por eso surgió un enfoque radicalmente distinto, el método de criterio empírico, que es el que usó el MMPI original. Aquí no importa si la pregunta tiene sentido o no, lo único que importa es si, estadísticamente, diferencia a un grupo de personas de otro. Espera, ¿cómo funciona eso? Imagina que estás creando una escala de depresión. Le pasas cientos de preguntas a un grupo de personas diagnosticadas con depresión y a un grupo de control sin ella. Y descubres que por alguna razón la gente con depresión tiende a responder verdadero a la frase «me gustan las películas de misterio», mucho más que el grupo de control. Pues bien, esa pregunta se incluye en la escala de depresión. No importa por qué, no se busca la lógica, solo importa que funciona para discriminar. Es un enfoque puramente pragmático, basado en datos brutos, no en la teoría. Si funciona, se queda. Me parece increíble. Es un cambio de paradigma total. Un tercer método, más sofisticado estadísticamente, es el análisis factorial. Imagina que tienes un cuestionario gigante con cientos de preguntas y se lo pasas a miles de personas. El análisis factorial es como un algoritmo que busca patrones. Se da cuenta de que la gente que responde sí a me gustan las fiestas también tiende a decir sí a me encanta conocer gente nueva y a no me cuesta hablar en público. Y el algoritmo agrupa esas preguntas y dice, esto parece medir una misma cosa. Exacto. Crea una categoría, un factor, que podríamos llamar extraversión, y hace eso con todo el cuestionario. Así se construyó el famoso 16PF, que identificó 16 factores de personalidad. Entiendo. Y finalmente está el método teórico, donde los ítems se diseñan desde el principio para reflejar los conceptos de una teoría de la personalidad ya existente. Si tu teoría dice que la personalidad tiene 3 pilares, creas preguntas específicas para medir cada uno de esos 3 pilares. Es un enfoque de arriba a abajo, digamos. Correcto.
Y lo importante es que, en la práctica, las pruebas más robustas y modernas, como el NeoPEI-RER, no usan un solo método, son híbridas. Tienen una base teórica sólida. Usan el análisis factorial para confirmar su estructura y se validan empíricamente. Combinan lo mejor de cada enfoque. Hemos hecho un recorrido realmente completo. Empezamos desconfiando de la palabra objetiva y hemos visto que se refiere a la corrección estandarizada. Hemos entendido que su uso se concentra en momentos de alta tensión y hemos descubierto las ingeniosas y casi maquiavélicas estrategias que utilizan para intentar garantizar que las respuestas sean válidas. La idea principal que debe quedar es que no son simples cuestionarios. Son herramientas psicométricas complejas, desarrolladas a través de procesos científicos muy rigurosos. Nos ofrecen una vía sistemática y cuantificable para entender aspectos relativamente estables del comportamiento. Son una fotografía muy detallada, pero nunca una sentencia definitiva. Y para terminar, volviendo a esa tensión inicial entre el mapa y la persona, me surge una reflexión. Estas pruebas miden rasgos que se consideran estables. Pero si una persona es consciente de su perfil, por ejemplo, una puntuación muy alta en neuroticismo, ¿hasta qué punto puede trabajar para cambiar ese rasgo de forma genuina y que ese cambio se refleje en una futura evaluación? Es la gran pregunta sobre la naturaleza del cambio personal, ¿verdad? Exacto. Dicho de otro modo, y para dejarlo en el aire, nuestra personalidad es un perfil fijo, una especie de destino psicológico, o es más bien un mapa en el que, con el tiempo y el esfuerzo, podemos trazar nuevas rutas.